Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Bomberos al Día. Iniciamos nuestra sección informativa hablando de la tragedia que se presentó en el municipio de Salgar y en la vereda Santa Isabel a causa de una avalancha que se generó en el Cerro El Plateado el pasado 18 de junio, donde por supuesto la atención y trabajo del cuerpo de bomberos de nuestro municipio fue vital. La madrugada del 18 de mayo fue una fecha trágica para Antioquia y Colombia. Esta noche se generó una avalancha en el Cerro del Plateado, que dejó 93 víctimas y un número desconocido de desaparecidos en el municipio de Salgar, además de incalculables destrozos materiales. El pasado lunes 18 de mayo, el Cuerpo de Bomberos recibe la notificación por parte del DAPAR, del SOS Citará, que está ubicado en Andes, donde ellos piden el apoyo del Cuerpo de Bomberos con la unidad de desplazamiento rápido y con algunas unidades bomberiles a que se desplacen hacia el municipio de Salgar. Sí, bueno, como ustedes lo saben, por los huertos aguaceros de la madrugada del 18 de mayo, en el Cerro Plateado, digamos, ocurrieron un sinnúmero de avalanchas que compartieron para la vereda Santa Isabel y para el municipio de Salgar. Con respecto al municipio de Salgar, con 11 unidades el Cuerpo de Bomberos contribuyó a esta emergencia, pues, que ha sido catalogada como una de las emergencias de mayor calamidad en el departamento de Antioquia. También estuvimos con nuestra camioneta de rescate rápido. Se solidariza con el municipio vecino, arma un plan de contingencia, atendemos, digamos, la emergencia que teníamos latente aquí en el municipio, que era la de Santa Isabel. Se arma un grupo de 11 unidades, se equipa el carro, el vehículo con unas herramientas básicas y se envía, digamos, una comisión del Cuerpo de Bomberos, un grupo de rescatistas de esta institución, a que apoye, digamos, a las labores de búsqueda y rescate en el municipio del Salgar. Estuvimos alrededor de 4 días, de lunes, martes al jueves, pendientes en las labores de búsqueda sobre el río El Barroso, sobre el río San Juan y el río Cauca, el cual se hizo, digamos, el rescate de varios cadáveres, de varias víctimas que estaban, digamos, en estas zonas. Eso que están viendo ahí era una casa. Sigo contándoles lo que era en este sector. Quien venga y mire no va a creer que había más de 20 casas. Es que esto es increíble. Fue como un viento, un ventarrón duro cuando bajó la borrasca, la avalancha. Dentro de esta emergencia fue muy importante el trabajo de los cuerpos de bomberos de los municipios de Andes, Concordia, Ciudad Bolívar, Jardín y Urrao, quienes trabajando mancomunadamente lograron realizar una gran labor de búsqueda en este catastrófico suceso. Es de recalcar, digamos, que el 58% de los cadáveres fue recuperado por los cuerpos de bomberos del suroeste, que estando todos en Salgar, todos concentrados en Salgar, estuvimos bajo las órdenes de uno de nuestros capitanes y coordinamos como un solo cuerpo de bomberos, y eso permitió de que muy silenciosamente como bomberos hicimos un trabajo bastante significativo y aportamos a esta gran emergencia presentada en el municipio de Salgar. Fuimos los primeros, digamos, los primeros respondientes, los que estuvimos en algunas tareas en específicas como el control, la búsqueda y el rescate de estos grupos de saqueo. Eso fue la satisfacción, el deber cumplido, digamos, de darle alguna esperanza, alguna tranquilidad a las víctimas, a las
familiares que estaban esperando los cuerpos, que digamos una parte primordial de un duelo es darle cristiana sepultura a quienes perdieron, digamos, sus familiares, sus amigos o conocidos. En la vereda Santa Isabel, por fortuna, solo hubo perjuicios materiales, que afectaron principalmente a 2 viviendas, a 16 puentes peatonales y daños en varios tramos de la carretera. En Santa Isabel tenemos alrededor de 18 familias afectadas. Unas están afectadas, tenemos alrededor de unos puentes peatonales que por la creciente del río fueron destruidos. También tenemos cultivos, tenemos un sinnúmero de ganado, cultivos, ganado. Entonces yo pido que todo esto, digamos, Urrao, digamos, la magnitud de la emergencia de Urrao en cuanto a víctimas fue mínima porque no, gracias a Dios tuvimos la oportunidad de no tener víctimas, pero digamos en la parte de afectación, en la parte ambiental, yo pienso que la magnitud es muy similar. El Cuerpo de Bomberos asistió ese mismo día para realizar las pertinentes evaluaciones de daños y posibles riesgos que se podían generar a causa de esta avalancha. Al otro día, al amanecer de ese mismo día, el 18, ese lunes, se va a una comitiva con el señor alcalde, se van alrededor de 3-4 bomberos a hacer una inspección de qué había pasado. Ya prácticamente, ya después de eso lo que hay que hacer es hacer un censo para poder que la gente del DAPAR entre aquí al municipio y podamos empezar a canalizar las ayudas. Además de esto, se dio orden de evacuación a 2 viviendas que presentan alto riesgo para sus habitantes. Pues hasta el momento directamente hay afectadas 2 viviendas. Que toca dar pues como la orden de evacuación porque son inhabitables las viviendas allá debido a la magnitud de la emergencia. Un hecho realmente lamentable para los hermanos del municipio de Salgar. Cambiando de tema, los accidentes de tránsito siguen siendo protagonistas en cada uno de nuestros programas. En lo que llevamos del mes de mayo han ocurrido 4, dejando desafortunadamente una víctima fatal. En lo que va corrido del mes de mayo se han presentado 4 accidentes de consideración, todos en la zona rural del municipio. El primero de ellos en la vía que de Altamira conduce a Urrao. Bueno, el de Altamira es de nuestro director de deportes, Carlos Vélez, conocido como Pulgoso. Él con 3 personas más venían de Santa Fe de Antioquia, de un encuentro deportivo, y digamos el carro se le resbala un poco, se le inclina para el cascajito que llamamos, y esto permite que el carro se le salga de control. Pues solamente tenemos 4 personas afectadas, golpes y todo, pero gracias a Dios y para la fortuna de ellos no son lesiones considerables. En otro de estos sucesos, un motociclista colisionó con una vaca, hecho que por fortuna no dejó víctimas. Un motociclista en la mañana pues se atravesó estos animales, que eso es otra cosa. Es bueno que las personas que tienen caballos, vacas, que digamos pasan la vía de un lado al otro, es bueno que lo hagamos con supervisión de 1 o 2 personas, porque
el día de mañana llega a pasar alguna cosa y es el capital, el patrimonio, perdón, de estas personas, de estos dueños de estos animales, los que tienen que entrar a pagar. Entonces, gracias a Dios no fue algo considerable. Entonces, a raíz de eso es bueno la recomendación de que nuestros animales los transportemos siempre de un lugar a otro de una manera un poco segura. En otro hecho, un taxi, al parecer por fallas mecánicas, sale de la vía, dejando al conductor gravemente herido. Taxi que venía por su vía, venía por su carril normalmente y explotó la llanta. Una de las llantas se le explotó, el carro salió de control, la persona que venía en el taxi venía sola, tuvo lesiones bastante considerables, ya para llevar a un hospital de segundo nivel, un nivel de mayor complejidad. Este suceso ocurre en inmediaciones de la vereda La Cartagena, donde los organismos de socorro acuden al punto del incidente y realizan las pertinentes labores. Bueno, en el momento en que recibimos la llamada, el cuerpo de bomberos entró a operar. En el momento, pues la ambulancia que está adscrita al cuerpo de bomberos estaba de remisión, pero entonces se acudió al lugar, se acudió al llamado de la comunidad, se acudió con una ambulancia del hospital y con un médico y una enfermera, donde ellos hicieron el primer avance, e hicieron la primera neutralización, inmovilización del paciente, y ya esa persona la traemos al lugar, al centro asistencial. Desafortunadamente, esta persona, debido a la gravedad de sus heridas, perdió la vida. En otro de los accidentes de tránsito se vieron implicadas 2 motocicletas. Y el cuarto accidente de tránsito es un choque de 2 motos en la vereda del Volcán, ahí en la curvita que todos conocemos como una curva peligrosa. Ahí fue el choque de las 2 motos. Digamos, una persona pues con lesiones un poco más complejas, pero en términos generales pues no nada grave para ninguno de los dos. Iniciando el mes de mayo se presentaron 2 incendios forestales que desafortunadamente quemaron varias hectáreas de bosque y rastrojo. La tierra se reseca. Y tuvimos 2 incendios forestales, uno en la vereda de La Cartagena y uno en la vereda de Pavón, más o menos unas 4 hectáreas que se quedaron afectadas. Desafortunadamente, las causas de estos incendios siguen siendo el descuido del hombre, un hecho que hasta ahora deja en el municipio varias hectáreas de bosque devastadas. Estos incendios forestales son causados más que todo por, digamos, dejan colillas o dejan los famosos botellas, esos vidrios que quedan afectados. Entonces esto hace un efecto lupa y esto hace que se produzca un conato de incendio, y cuando el monte está un poco seco, al principio del mes, hubieron temporadas algo secas, entonces esto hace que con facilidad se prende. Esto los bomberos lo llamamos como manos criminales, que es lo que llamamos la extensión de la frontera agrícola. Ahí es donde de pronto los incendios se salen un poquitico de control. Como siempre, las recomendaciones del Cuerpo de Bomberos son hacer el debido trámite y tomar las precauciones pertinentes a la hora de realizar quemas agrícolas. El llamado sigue siendo el mismo, simplemente cada que vayan a hacer un incendio forestal deben consultar a las entidades competentes, en este caso sería Cuerpo de Bomberos, Corpurabá, todo debe estar por escrito y un permiso para que el día de mañana usted mismo se pueda subsanar o pueda salvarse de una futura demanda. El traslado de pacientes desde veredas lejanas desde nuestro municipio y la inspección a viviendas con riesgos estructurales también hacen parte del importante trabajo que realiza el Cuerpo de Bomberos de nuestro municipio. El traslado de pacientes es una de las importantes labores que presta el Cuerpo de Bomberos de Urrao. Durante este mes van 8 de estas remisiones. El Cuerpo de Bomberos tuvo un traslado de 8 personas de veredas hacia el hospital, un enfermo mental con esquizofrenia. También tuvimos
personas con mareos, con presión alta. Además de esto, se realizó la inspección y visita a algunas casas que presentan riesgos estructurales, ya sea en su techo o estructura. Tuvimos 28 inspecciones de seguridad a viviendas. Sabemos y tenemos presente pues, que el municipio, un gran porcentaje de las casas de nuestro municipio ya tienen un grado alto de carcoma, entonces personas que tengan eso, que no hayan hecho visita, entonces es bueno que llamen al cuerpo de los bomberos, llamen a la policía o vayan a la alcaldía para hacer la respectiva visita, ya que digamos en estos momentos estamos en temporada de lluvia. Entonces la temporada de lluvia con el peso hace que el techo pese un poco más, entonces eso hace que se nos pueda afectar digamos un colapso de una vivienda. Ahora en nuestra parte de prevención sabemos que llegó la temporada invernal, es por ello que es importante que usted se prepare y tenga planes de contingencia dentro de su hogar y comunidad para actuar ante una emergencia. Algo que hay que decirle a nuestra comunidad urraeña es que hay en este momento una palabra en moda que es la gestión del riesgo. La gestión del riesgo nace de unos procedimientos, protocolos o una ley, digamos, para ayudar, mitigar y controlar las emergencias más latentes que existen en nuestros territorios. Desde 2012 que nace la ley de gestión del riesgo, se empiezan a hacer unos procedimientos, algunas normatividades y algunos seguimientos y nace los consejos municipales de gestión del riesgo. Los consejos municipales de gestión del riesgo son los comités encargados para, digámoslo así, controlar la vulnerabilidad, el riesgo de cada territorio, de cada municipio, en específico el municipio de Urrá. Debemos tener en cuenta y conocer los riesgos y peligros a los que están expuestos nuestros lugares de asentamiento para evitar una tragedia. Importante saber qué riesgo corre, qué amenazas hay. Amenazas puede ser una quebrada que pase cerca de mi casa, un deslizamiento, una avalancha, puede ser también el desplome de un muro. Todos estos factores hay que conocerlos para empezar a tomar medidas de prevención. Todo el territorio nacional se está ubicado, que estaban nuestros municipios, están en lugares que están en alto riesgo, sea por amenazas latentes como ríos, quebradas, deslizamientos, fallas geológicas o otro sinónimo de factores como volcanes, terremotos, zonas donde puede, digamos, crear un factor importante. La temporada invernal significa para Urrao alerta, dado la topografía de nuestro municipio. Se está hablando o hablan, digamos el IDEAN, habla de una famosa adaptación al cambio climático. Por algún motivo o circunstancia es difícil pronosticar el cambio de clima, porque nuestra región, digamos Colombia en específico, por estar en esta parte geográficamente ubicado, es muy difícil pronosticar, digamos, los cambios climáticos que se presenten. En nuestro país hay dos fenómenos, el fenómeno de la Niña, que es los tiempos invernales, y el fenómeno del Niño, que son los tiempos de verano. Si usted habita en lugares cercanos a ríos y quebradas, debe tener en cuenta las siguientes recomendaciones. Lo que tenemos que tener en cuenta es que nos debemos de adaptar en los tiempos que nosotros nos alerten de dónde vienen los tiempos, las temporadas climáticas fuertes, por ejemplo las lluvias. Sabemos que son unos tiempos, unas temporadas específicas, tomar las medidas. Si yo sé que vivo en una zona que está en inundación o que es en riesgo de inundación, debo de tomar todas las medidas de prevención. ¿Y cuáles son las medidas de prevención? Monitoreo constante de los ríos y quebradas,
mirar que los acueductos internos de nuestras viviendas estén bien, también el alcantarillado de las calles estén bien y no hayan basuras, no arrojar basura a las quebradas, no tirar escombros hacia las quebradas porque esto puede crear taponamiento de la red, digamos de las redes, y pueden cambiar el cauce. Esto para quienes habitan en estas zonas, y la recomendación es a no construir en estos lugares de inundación, dado el riesgo que esto representa. Somos, digamos, nosotros los humanos cambiamos o somos los que cambiamos nuestro clima o cambiamos, digamos, la topografía. Nosotros somos muy dados de construir al lado de una quebrada. Y esto no debe ser, siempre la quebrada recupera su cauce, siempre la quebrada tiene su memoria y recupera otra vez, digamos, su lado. Entonces por eso es que, ay, se me llevó la casa, la quebrada se me entró, me perjudicó. Es porque uno va a mirar y la casa está ubicada en la zona de llanura, en la zona de alto riesgo, entonces es mirar dónde vamos a construir con las medidas de seguridad y que cumplan con la norma. Esto además de otros riesgos con los que debemos convivir como inundaciones, avalanchas y deslizamientos. Entonces nuestro municipio está ubicado en una zona de alto riesgo por terremoto, por estamos tan cerca del Pacífico y tiene 3 fallas geológicas que cruzan el municipio. Una de ellas es por ejemplo la que cruza todo, digamos desde la Cruz del Indio por 20 de julio y esta zona del Zacatín por Cantaclaro es una falla geológica que en cualquier momento puede causar un desastre grande en el municipio. Tenemos planes de contingencia y los elementos necesarios para actuar en caso de una emergencia. ¿Qué hay que hacer en caso de emergencia? Uno, prepararnos psicológicamente y estar preparados en nuestras casas hogares. Es importante tener en nuestra casa un botiquín de primeros auxilios, de contar con unos sistemas de alarma, de contar con linternas, de enseñarle a nuestros hijos, de enseñarle a nuestros familiares, en caso tal, donde va a ser un punto de encuentro, donde toda la familia vamos a evacuar, digamos, la zona de alto riesgo y vamos a llegar en un punto de encuentro. Segundo, entre nuestros barrios podemos crear planes de contingencia, mirando la vulnerabilidad. Además de tener estos planes dentro de nuestra familia, también es importante que existan dentro de nuestra comunidad, para así evitar hechos lamentables. Vamos a empezar a hacer planes de contingencia. Uno, mantener siempre la quebrada. Nosotros somos los más perjudicados, nuestros vecinos o las personas que viven cerca de esta casa, es como mirar la necesidad de hacer un monitoreo a la quebrada constantemente, que no haya basura, que no haya escombro, bregar a decirles a las autoridades competentes a que limpien, a que mantengan esta quebrada. Y cuando se presenten las lluvias fuertes, precipitaciones de 1 hora, hora y media, avisar, alertar primero a los grupos de socorro. Segundo, alertar a nuestra comunidad, mirar que el cauce sí sea normal y en caso que empiece una inundación, empezar, digamos, a evacuar las casas, evacuar los enseres, que más perjuicio, que más daños puede producir en la emergencia. Esto es lo primordial, siempre tener un plan de contingencia adecuado, estructurado, para atender oportunamente la emergencia. Y obviamente, reportar oportunamente a los grupos de socorro, en este caso al Cuerpo de Bomberos, a la Policía Nacional, a la Administración Municipal, por medio del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, para que estos estén alerta y pendientes, para que actúen inmediatamente y mitiguen, porque nosotros lo que hacemos es mitigar o minimizar la amenaza o el riesgo que en ese momento se presente. Por último, tengan en cuenta y siempre a la mano las líneas de atención de emergencias, en este caso las del Cuerpo de Bomberos. La línea de emergencias del Cuerpo de Bomberos es 850-2070 o al 314-885-8550. Siempre recordemos que nuestros teléfonos fijos locales de nuestra casa marcará la línea directa 119, no hacerlo de celular porque automáticamente nos lo va a rebotar a Andes o a la ciudad de Medellín. Esperamos que ustedes pongan en práctica todas estas recomendaciones que nos daba el comandante del Cuerpo de Bomberos, Julián Durán. En nuestra sección de historia hablaremos de una de las mayores catástrofes que ha pasado en nuestro municipio.
el sismo de 7.2 grados en el año de 1992. El año de 1992 estuvo marcado por los movimientos telúricos, que generaron pavor y destrucción en el municipio de Urrao. El más fuerte tuvo una intensidad de 7.2 grados en la escala de Richter y se presentó un 18 de octubre cuando eran aproximadamente las 10:11 de la mañana. Fue un sismo fuerte, hubo muchas afectaciones materiales, hubo víctimas, hubo heridos, pues una catástrofe pues, de gran magnitud. Este sismo tuvo una duración aproximada de 1 minuto 20 segundos, tiempo durante el cual Urrao sufrió grandes afectaciones. Los reportes oficiales hablan de aproximadamente 300 viviendas afectadas. Eso fue un domingo. Hicimos un campamento en el hospital. Albergamos alrededor de, si mal no lo recuerdo, albergamos alrededor de 90 a 105, 110 familias en el hospital. Los reubicamos allá, en carpas. En carpas nosotros mismos les ayudamos a construir las carpas. Las carpas eran con plásticos y con madera, porque cuando eso pues no habían llegado pues como las carpas de camping que se habían prometido desde Medellín en ese tiempo, pues no. Entonces reubicamos unas familias en el hospital. El capitán de bomberos de ese tiempo, Ramón Guillermo Durango, ubicó otras personas en la cancha del barrio Laurel, lo que es ahora la Ciudadela Educativa. Ahí en esa cancha también se reubicó otro grupo de familias. Entonces ahí en la alcaldía también se reubicó familias. Por este tiempo las réplicas fueron constantes. Según la Earthquake Tracker, durante este año se presentaron alrededor de 20 réplicas de consideración, todas ellas superando los 4.1 grados en la escala de Richter. El Cuerpo de Bomberos sí, hizo evaluación de daños. El Cuerpo de Bomberos hacía pues, rondas permanentes por todo el municipio, ayudaba de pronto a evacuar personas, ayudaba a evacuar enseres de las casas y hacía rondas permanentes y se evaluaban pues, que no hubieran pues, como más víctimas, que no hubieran más heridos o la atención primaria para ellos, todo, la valoración, todo lo que necesitara la gente, que el acueducto municipal sufrió daños, entonces ya empezó la máquina de bomberos a repartirle agua a la comunidad, a repartirle agua a la gente. Dentro de este suceso, el trabajo del Cuerpo de Bomberos fue muy importante para lograr mitigar un poco los daños que generó esta tragedia. En el barrio Aleu se sintió mucha afectación. Ahí fue cuando llegaron los organismos de Antioquia Presente, pues cuando eso no había pues el Instituto de Vivienda pues ahora que conocemos. Antioquia Presente, ya la gobernación se hizo presente, la nación también se hizo presente pues con ayudas. Entonces ya hicieron unas urbanizaciones en Aleu, se hizo la otra urbanización en Jaiperá, lo que conocemos como el Fobis, la otra urbanización que está al frente del hogar juvenil en Aleu, y ya la parroquia también, la parroquia acá del municipio se hizo presente con otra urbanización que queda al otro lado de la urbanización de Aleu, en la parte de la otra cuadra del hogar juvenil.